Bienvenidos una semana más a nuestro noticiario semanal de Radio Internacional de Noticias. La policía egipcia interviene para impedir que China argumentaron en Nueva York ante la comisión. Como noticias nacionales presentamos Medio centenar de asociaciones Provida han convocado a facilitar datos precisos al respecto a la... Terminaremos con noticias de la Santa Sede. El Vaticano recoge firmas para defender a no nacidos. Presidente de la Conferencia Episcopal Italiana. Bienvenidos una vez más a nuestro noticiario semanal de Radio HM. Hoy les saludamos María Moro y Marian Samino. Cuando faltan solo 2 semanas para el inicio de la Jornada Mundial de la Juventud JMJ Cracovia 2016, se anunció que unos 200 jóvenes iraquíes, varios de ellos refugiados, viajarán a Polonia para encontrarse con el Papa Francisco y rezar el Padre Nuestro en arameo, el idioma de Jesús. En declaraciones a la agencia vaticana Fides, el obispo caldeo Basel Salim Yaldo dijo que será un momento importante para todos nosotros, para ser confirmados en la fe y en la comunión con toda la Iglesia de Cristo. El prelado acompañará a la delegación junto con el arzobispo de Erbil, Monseñor Bashar Guardá, y una decena de sacerdotes y 7 religiosas. Los jóvenes iraquíes provienen mayormente de Bagdad, Kirkuk y Erbil. Esta última es la capital del Kurdistán iraquí y donde están refugiados miles de cristianos que huyeron de Mosul, Caracos y otras ciudades de la llanura del Nínive, capturadas por el Estado Islámico. Se indicó que durante la celebración del Vía Crucis en la JMJ, que será presidido por el Papa Francisco, algunos de los jóvenes recitarán el Padre Nuestro en arameo. En esa práctica con la que la Iglesia revive la pasión de Cristo, explicó Monseñor Basel Yaldo, mirarán también el sufrimiento de nuestro país a la luz de los sufrimientos de Jesús. En esas jornadas vamos a intercambiar nuestras experiencias con los jóvenes de todo el mundo, y a la vuelta vamos a convocar una reunión nacional donde los jóvenes que han estado en Cracovia contarán su experiencia. Señaló que de este modo todos podremos apreciar que se puede vivir la esperanza cristiana y la alegre comunión con toda la Iglesia, incluso en las condiciones difíciles en las que vivimos. Así podremos darnos cuenta de que no hay necesidad de huir, de emigrar, y que es agradable vivir el don de la alegría cristiana en los lugares en los que hemos nacido y donde hemos encontrado a Jesús escuchando el anuncio del Evangelio. Los jóvenes iraquíes se preparan actualmente con algunas reuniones de comunidad. El 19 de julio, antes de viajar a Polonia, vivirán juntos un día de oración, canciones y celebraciones sacramentales preparadas para el Jubileo de la Misericordia. Comenzaremos con las noticias de interés internacional. Nigeria. Hallan restos de sacerdote secuestrado en Nigeria. Siria. Obispo de Alepo. Estamos de nuevo bajo las bombas desde hace días. Inglaterra. Musulmanes radicales prohíben a las iglesias que toquen las campanas los domingos. Sudán del Sur, al borde de sufrir un genocidio. Portugal. Santuario de Fátima se une al Papa en oración por la paz en Siria. Pasaremos después a las noticias nacionales. Jordania es una casa segura en medio de una calle en llamas, dice sacerdote. 4 capas de color resucitan el pórtico de la gloria de Santiago de Compostela. Derecho a vivir. El aborto será abolido como acabó la esclavitud y el exterminio nazi. Cardenal Cañizares. Se puede apelar a la libertad de expresión cuando se propaga la injusticia. Y por último comentaremos algunas de las noticias más destacadas de la Santa Sede. Papa Francisco. Para entrar en el cielo hay que ser como el buen samaritano. El Papa nombra nuevo director de la Sala de Prensa del Vaticano. Muere cardenal italiano que fue arzobispo de Florencia. El padre John Adeji, vicario general de la diócesis de Okuppo, Nigeria, fue secuestrado el 24 de abril en medio de una ola de retenciones de sacerdotes y religiosos. Sin embargo, a pesar de que los familiares pagaron la suma exigida por los delincuentes, no fue liberado y su cuerpo fue encontrado en estado de descomposición el pasado 22 de junio. El hecho dado a conocer recientemente por la agencia vaticana Fides fue condenado por el padre Sylvester Onmoke, presidente de la Asociación de Sacerdotes Diocesanos de Nigeria, NCDPA, quien advirtió que este tipo de ataques son un asalto a la Iglesia. El presidente de NCDPA hizo esta denuncia debido a que el secuestro del padre Adeji no es un caso aislado. El 23 de junio, el padre Julius Gospel fue raptado en su parroquia, la iglesia de San José en Gitán, en el estado nigeriano de Kano. El obispo de Kano, Monseñor John Namaza Nigirin, dijo que los secuestradores han pedido un rescate de 20 millones de nairas, más de 63.000 euros. El padre Osmoke indicó que la corrupción y la codicia de dinero que afecta a la sociedad nigeriana es una de las causas del secuestro de sacerdotes. Dijo que el mal ejemplo de políticos y funcionarios corruptos motiva a otros a también buscar el dinero fácil. Por ello exigió al gobierno garantizar la seguridad de la población y combatir la pobreza y la corrupción.
Además, invitó a los fieles a rezar para que los sacerdotes y religiosos sean protegidos de las amenazas de secuestros. El obispo Antoine Audo, jesuita, pastor de la diócesis caldea de Alepo, explica a Fides con voz tranquila el horror cotidiano que continúa perturbando la ciudad mártir desgastada por 5 años de guerra. Estamos de nuevo bajo las bombas desde hace días. No sabemos lo que está por venir. Esta noche tampoco hemos podido dormir, y esta mañana un proyectil de artillería había caído en la calle de nuestra catedral, provocando un muerto y 3 heridos. Por esta razón, hemos decidido no abrir las oficinas de Cáritas que habían sido cerradas por unos días durante la fiesta musulmana del final del Ramadán. La nueva ola de atentados y ataques con mortero contra barrios de Alepo también debe ser considerada, según el obispo caldeo, como una reacción a las operaciones con las que el ejército ha tomado el control de la carretera del Castillo, cortando las conexiones entre las áreas ocupadas por los milicianos rebeldes, incluyendo las vinculadas con las siglas yihadistas y Turquía. Lanzan una lluvia de balas para demostrar que no están contentos, que son peligrosos y que siguen siendo fuertes, señala Monseñor Audo. Además del miedo y el recuento de nuevas víctimas, el obispo caldeo también realiza un seguimiento de los signos tenaces de la vida de la fe, en presencia de factores que él define como una paradoja misteriosa y maravillosa. Por una parte, dice el obispo, todos estamos desconsolados por lo que sucede, pero por la otra, hay muchos que en este estado se reúnen para celebrar los sacramentos, rezar, compartir un espíritu de esperanza y misericordia. Me han llamado hace poco para pedirme que participase en un retiro espiritual organizado en las montañas por los miembros de los focolares. Había 200 personas con 10 sacerdotes. Me han hablado como una experiencia de conversión espiritual. Y el próximo jueves nos reuniremos en Tartus con 175 operadores y voluntarios de Cáritas en toda Siria, para unos días de formación y reuniones. Es una misteriosa y maravillosa paradoja. Por un lado está la desolación de la guerra y por otra está el consuelo de Dios. Los cristianos en Inglaterra se encuentran bajo un ataque constante. Sus detractores son los musulmanes radicales, quienes con sus denuncias han logrado que varias iglesias locales no puedan hacer sonar las campanas el domingo y que no puedan entonar cánticos de alabanza a Dios al considerarlos una falta de respeto a otras comunidades. El Centro Jurídico Cristiano, una organización inglesa para la defensa de los cristianos en la vida pública, ha denunciado los problemas que están teniendo varias iglesias británicas por las denuncias de vecinos musulmanes para que no emitan ningún tipo de sonido en los cultos de los domingos. El caso más reciente ha sido en la iglesia All Nations Center, situado en el barrio de Kensington, Londres, cuando varios vecinos musulmanes se quejaron del ruido que provenía de la iglesia, por lo que demandaban que se silenciara de manera inmediata porque no respetaban el resto de costumbres de los vecinos no cristianos. La iglesia ha estado en activo 45 años, pero la orden de reducción de ruido se emitió sin previo aviso y sin posibilidad de réplica. A pesar de que la orden ya ha entrado en vigor, All National Center ha contado con la ayuda del abogado del Centro Jurídico Cristiano, On Sein-Kon, quien, alarmado por los crecientes ataques a las iglesias, ha decidido llevar ante el juez este caso. Lo que realmente está pasando es la acción de los radicales para tratar de restringir la libertad de expresión y la libertad cristiana en este país. Haremos todo lo que podamos en el Centro Jurídico Cristiano para defender a los cristianos ante tal discriminación, afirma el abogado para el medio Believnet. Otro caso llamativo es el de la iglesia londinense Immanuel House of Worship, que fue denunciada ante el gobierno local por un solo vecino musulmán y logró que se emitiera una orden de reducción de ruido. La iglesia no podrá cantar ni tocar las campanas y tendrán que tener cuidado de no alzar la voz cuando vayan a entrar y salir en grupo del templo. En Sudán del Sur se corre el peligro de sufrir un genocidio. Escribirlo en letras grandes para que alguien de la comunidad internacional intervenga antes de que sea demasiado tarde. Este es el llamamiento lanzado a través de la agencia Fides por una fuente de la Iglesia en Sudán del Sur, de la cual se omite el nombre por razones de seguridad. Cuando cesan los combates con armas pesadas, comienzan las masacres contra miembros del grupo étnico rival. Lo hemos visto demasiadas veces en otras ciudades de Sudán del Sur durante la guerra civil, que se creía que había terminado con el acuerdo de paz en agosto de 2015, pero ahora los combates han estallado en Juba, la capital, y amenazan con sumir al país en un verdadero genocidio, explica nuestra fuente. En Juba se están enfrentando los militares leales al presidente Salva Kiir contra los exmilicianos del primer vicepresidente Riek Machar.
que se habían enfrentado entre sí en diciembre de 2013 y agosto de 2015. En base de los acuerdos de paz, Machar se convirtió en vicepresidente con derecho a llevar a Juba a 1.500 guardaespaldas. El 8 de julio se produjeron enfrentamientos entre las dos facciones, según informes de los medios que se han cobrado hasta ahora la vida de unas 300 personas. Ayer domingo 10 de julio fue un día terrible, informa nuestra fuente. Los combates estallaron a las 8:30 de la mañana y se prolongaron hasta las 8 de la tarde, cuando empezó a caer una fuerte lluvia en la capital. Tal vez el Señor tuvo piedad y los combates cesaron. Esta mañana los enfrentamientos han comenzado de nuevo, aunque en este momento parece que hay tregua. Las tropas del gobierno usan armas pesadas y utilizan helicópteros para bombardear las posiciones rebeldes. Ahora están destruyendo incluso la capital, que era la única ciudad que había permanecido intacta. No solo con los combates, sino también con el saqueo que acompaña y sigue a la lucha, añade la fuente. El enemigo es visto como uno que pertenece a la etnia adversaria. Por eso tememos que ocurra un genocidio por motivos étnicos, enfatiza nuestra fuente, que concluye diciendo: No me gustaría que en el futuro los periodistas se vean obligados a escribir artículos que entonces serán inútiles sobre el genocidio de Sudán del Sur. Todavía tenemos una oportunidad para evitarlo, pero hay que darse prisa. La comunidad internacional debe intervenir, incluso por la fuerza, antes de que sea demasiado tarde. Como respuesta al pedido del Papa Francisco, en el santuario de Fátima, en Portugal, se ha rezado por la paz en Siria durante la peregrinación internacional de aniversario, que tiene como lema «En ti está la fuente de la vida», tomado del libro de los Salmos. En un reciente vídeo que hace parte de la campaña por la paz en Siria promovida por Cáritas Internacional, titulada «La paz en Siria es posible», el Santo Padre expresó su profundo dolor por la guerra en Siria y por los millares de víctimas que ésta ha causado. Les invito a orar por la paz en Siria y por su pueblo, en ocasión de vigilias de oración, de iniciativas de sensibilización en grupos, en parroquias y comunidades, para difundir un mensaje de paz, un mensaje de unidad y esperanza, pidió el pontífice. Unamos fuerzas a todos los niveles para asegurarnos de que la paz en la amada Siria sea posible. Esto sí que será un grandioso ejemplo de misericordia y amor vivido por el bien de toda la comunidad internacional, finalizó el Papa. El padre Carlos Cabeciñas, director del Santuario de Fátima, destacó la unión del recinto que dirige y sus peregrinos con el Santo Padre y sus intenciones en este momento particular de oración por la paz, que es una intención siempre presente aquí. El sacerdote jordano Rifat Bader habló en Madrid durante un encuentro con la prensa sobre los principales temas que afronta el país: la acogida masiva a refugiados, la convivencia entre las distintas culturas y religiones y la importancia de recordar que Jordania también es Tierra Santa. Jordania es una casa segura en una calle en llamas, apunta el sacerdote ante la complicada situación que viven sus países vecinos en Medio Oriente. En ese sentido, el padre Rifat asegura que Jordania es un ejemplo de buena convivencia entre las religiones y en integración de los refugiados frente a otros países que afrontan grandes problemas para integrar a estas personas. Tan solo 200.000 refugiados viven en campos destinados a ellos en Jordania. La gran mayoría se han asentado en poblaciones fronterizas a Siria e Irak. Hay poblaciones en Jordania donde la mayoría son sirios e iraquíes. Tenemos que adaptarnos a estos cambios demográficos y podemos hacer mucho por los refugiados que viven fuera de los campos, apunta. El sacerdote indica asimismo que el cristianismo nació en Jordania en vida de Jesucristo, que fue bautizado en el río Jordán, que da nombre al país. El también director del Centro Católico para los Estudios y los Medios de Jordania recuerda que este país también es realmente parte de Tierra Santa y precisa que 35.000 de los 1,5 millones de refugiados que acoge esta nación son cristianos procedentes de Siria e Irak. Ellos, explica, buscan seguridad y también permanecer en su fe, porque a pesar de que se trata de un país eminentemente musulmán, el cristianismo se encuentra allí desde los primeros siglos. Sobre las peregrinaciones que se realizan en Jordania, el sacerdote recuerda a un grupo muy especial. Me gusta recordar que igual que tenemos grupos de peregrinos que vienen de España, Italia y de tantos lugares del mundo, en Jordania también hemos tenido un grupo de papas que los han visitado. Apunta haciendo referencia a las visitas de Pablo VI en 1964, Juan Pablo II en el año 2000, Benedicto XVI en 2009 y Francisco en el 2014, al lugar del bautismo de Jesús en el río Jordán. En ese sentido, el sacerdote subraya que San Juan Pablo II fue el primer peregrino que visitó el lugar del bautismo de Jesús después de que fuera reabierto al público en el año 2000,
acompañado por más de 40.000 personas. Un sistema de restitución científica del color desarrollado por especialistas ha permitido descubrir ahora los materiales empleados para su ejecución por el maestro Mateo para el Pórtico de la Gloria entre 1168 y 1188, así como los que fueron añadidos en las sucesivas restauraciones. El trabajo milenario y sistemático de destrucción realizado por el agua sobre el granito en el que se narraba el Apocalipsis había lavado los materiales utilizados en las diferentes épocas y los diversos motivos decorativos. Todo ello ha salido ahora a la luz en la primera restauración integral de la obra maestra del románico europeo, que se realiza bajo el mecenazgo de la Fundación Barrié en colaboración con la Fundación Catedral y que ha coordinado el Instituto de Patrimonio Cultural de España. Los descubrimientos de 2 décadas de trabajo del maestro Mateo y sus canteros afloran tras 10 años de intervenciones. Desde hace casi una década, esta obra cumbre del románico vive entre andamios y algodones en manos de prestigiosos investigadores. A los pies de la Catedral de Santiago se desarrolla una de las restauraciones más ambiciosas que aspira a servir de referencia, así lo apuntan desde el Instituto del Patrimonio Cultural, para otros monumentos de escultura policromada en piedra. La rehabilitación ha ido acompañada de un exhaustivo estudio que ha permitido descubrir 4 capas de color diferentes, entre ellas la primigenia ideada por el maestro Mateo en el siglo XII, con pigmentos de una calidad extraordinaria como lapislázuli o lámina de oro. En 2017, buena parte de esta impactante coloración lucirá de nuevo gracias al mecenazgo de la Fundación Barrié, que lleva destinados 6 millones de euros. Las 4 capas, que aún no se han logrado datar con exactitud, se dieron a conocer este jueves por primera vez durante un simposio con especialistas internacionales en Compostela. El resultado final que se contemplará in situ será una mezcla de los tonos mejor conservados. Un año más, Ávila por el Derecho a Vivir convocó a los abulenses a una velada por la vida para no dejar pasar inadvertida esa fatídica fecha. En el Grande, deploraron la pasividad del Partido Popular, que pese a su promesa electoral de protección al no nacido, ha permitido con mayoría absoluta que murieran más de 412.000 niños, el equivalente a toda la población de Valladolid, y sus 27 municipios adyacentes. También condenaron el derroche de 65 millones de euros anuales que el Ministerio de Sanidad dedica a matar a bebés no nacidos, financiando el aborto. La plataforma mostró de qué se está hablando cuando se trata del tema de la interrupción voluntaria del embarazo, pues son muchas las personas que dicen defender que cada uno haga lo que quiera, pero les cambia la cara cuando les enseñas qué es lo que se hace realmente en el aborto. Destrozar el cuerpecito del embrión o del feto con el legrado, sacando poco a poco brazos, piernas, tronco y cabeza, succionarlo con un aspirador 30 veces más potente que los caseros, quemarlo y envenenarlo con una solución salina, lo que provoca el parto horas después, pero de un niño muerto y ennegrecido. ¿Esa es una conquista de la humanidad? ¿Puede ser un derecho tratar así a otro ser humano? Se preguntaba Cecilia Real, la coordinadora y portavoz de la plataforma. Los voluntarios lamentaron que la industria abortista oculte toda esa información a la madre embarazada, que no le ofrezcan ninguna alternativa, que ni siquiera le enseñen una ecografía para mostrarle el grado de desarrollo en el que se encuentra su hijo. También que le mientan descaradamente alegando en cualquier etapa del embarazo que solo se trata de un amasijo de células, igual que los nazis afirmaban que los judíos no eran personas, por lo que podían ser eliminados, o que no les informen de los riesgos que como todo tratamiento hormonal y todo procedimiento quirúrgico tiene el aborto. El acto concluyó con una llamada a todos los políticos, en especial a los que formen parte del gobierno, para que a la hora de pactar unos con otros, pacten también con los niños que tienen que nacer, y no entierren la cabeza como el avestruz ante este drama que desangra a la sociedad española y la sumerge en un invierno demográfico, con una población con más defunciones que nacimientos. El cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, ha afirmado que en una sociedad vertebrada y democrática hay que respetar y salvaguardar el derecho de libertad de expresión, evitando el conflicto con otros derechos y libertades fundamentales e inviolables, correspondientes a la dignidad de la persona humana. El arzobispo de Valencia se ha pronunciado así durante la apertura de los cursos de verano de la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir. El primero, libertad de expresión y libertad religiosa, libertades reconciliables, ha sido testigo de la defensa de la libertad de expresión por parte del cardenal.
En ese sentido, el arzobispo de Valencia ha interpelado sobre si es un límite al derecho de libertad de expresión el derecho al honor de las personas. El cardenal y gran canciller de la UCV, la Universidad Católica de Valencia, ha subrayado que con frecuencia, bien en la práctica, bien en el pensamiento o la expresión misma, parece como si fuesen dos derechos contrapuestos, y esto puede dar lugar a situaciones de dolor, y hablo desde mi propia experiencia personal. Cañizares se ha preguntado igualmente, cuando se propaga la injusticia bajo pretexto de libertad de expresión, cuando se va en contra del bien común y de la convivencia en justa paz. Pregunto si se puede apelar al derecho a la libertad de expresión cuando es fuente de cercenamiento de derechos y libertades fundamentales e inviolables, correspondientes a la dignidad de la persona humana. Cañizares ha señalado que puedo ofrecer mi testimonio personal y mi propia experiencia de la época de la transición, de aquellos hombres de Iglesia que tan grandemente contribuyeron a la convivencia entre los españoles por su defensa de la libertad religiosa y la libertad de expresión, unidas e inseparables, por cuanto exigía el entendimiento entre todos, la difusión de los derechos humanos, el bien común y el establecimiento de libertades en verdadera armonía. Por último, ha expresado su deseo de que, en conformidad con la doctrina social de la Iglesia, con la fundamentación en que se apoya esta doctrina sobre los derechos humanos en Pablo VI, San Juan Pablo II, Benedicto XVI o Francisco, que reconoce el derecho a la libertad religiosa como base y fundamento del edificio de los derechos humanos fundamentales e inviolables. El Papa Francisco presidió un domingo más el Ángelus desde la ventana del estudio del Palacio Apostólico y comentó la parábola del buen samaritano, afirmando que este es el camino para entrar en la vida eterna. Este relato indica un estilo de vida en cuyo centro no estamos nosotros mismos, sino los otros con sus dificultades que encontramos en nuestro camino y que nos interpelan. Al igual que en el Evangelio, Francisco aseguró que cada uno puede preguntarse, ¿quién es mi prójimo? Y por eso Jesús respondió con esta parábola en la que se cuenta cómo, habiendo un hombre en una calle de Jerusalén, unos bandidos le asaltaron y dejaron abandonado. Pasó un sacerdote, luego un levita, pero no le ayudaron. Después pasa un samaritano, un habitante de Samaria, una región despreciada por los judíos, y él lo ayuda. El Papa explicó que esto muestra cómo no se debe catalogar a los otros para decidir quién es mi prójimo y quién no lo es. Depende de mí ser o no ser prójimo de la persona que encuentro y que tiene necesidad de ayuda. También si es extraña o quizás hostil, añadió. La actitud del buen samaritano es necesaria para dar pruebas de nuestra fe, la cual, si no está hecha de obras, en sí misma está muerta, como recuerda el apóstol Santiago. Francisco destacó que mediante las buenas obras que hacemos con amor y con alegría hacia el prójimo, nuestra fe nace, florece y lleva fruto. El pontífice pidió preguntarse si la fe de cada uno es fecunda, si produce buenas obras o sin embargo es más estéril y entonces está más muerta que viva. Al final seremos juzgados sobre las obras de misericordia. El Señor podrá decirte, ¿te acuerdas de aquella vez sobre la calle de Jerusalén a Jericó? Ese hombre medio muerto era yo. El Santo Padre concluyó pidiendo ayuda a la Virgen María para caminar en la vía del amor generoso hacia los otros, la vía del buen samaritano. El Vaticano informó este lunes que el Papa Francisco aceptó la renuncia del padre Federico Lombardi como director de la sala de prensa de la Santa Sede y nombró como nuevo portavoz al periodista estadounidense Greg Burke, actual vicedirector, quien asumirá su nuevo cargo el 1 de agosto. Asimismo, se informó que la nueva subdirectora de la sala de prensa será la periodista española Paloma Ovejero, quien hasta el momento se desempeña como corresponsal en Roma, Italia, de la cadena COPE. Ovejero también asumirá su nuevo cargo a partir del 1 de agosto. El Papa Francisco ha enviado un telegrama de condolencias al cardenal Giuseppe Vettori, arzobispo de Florencia, con motivo de la muerte del que fuera arzobispo de la misma diócesis, el cardenal Silvano Piovanelli, a los 92 años. El Papa destaca que el fallecido vivió una larga enfermedad con ánimo sereno y confiado abandono a la voluntad del Señor. Deseo expresarle a usted, a toda la comunidad diocesana de Florencia y a los familiares del purpurado, mi profunda participación en su dolor, dice Francisco. Pienso con afecto en este querido hermano en el episcopado, que ha servido con alegría y sabiduría al Evangelio, y ha amado con tenacidad la Iglesia, recordando con gratitud la intensa obra pastoral de este celoso presbítero y obispo auxiliar, y después coguía solícita y sabido de la mencionada archidiócesis. El pontífice asegura elevar fervientes plegarias al Señor, para que por intercesión de San Juan Bautista y de la Beata Virgen María,
Acoja a este fiel servidor e insigne pastor en la celeste Jerusalén, y de corazón le imparto a usted, a la querida Iglesia de Florencia, y a cuantos lo han conocido y estimado, la bendición apostólica. Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado. Recuerden que pueden seguir escuchándonos siguiendo el resto de nuestra programación en directo a través de la web www.radiohm.net. En ella podrán encontrar también distintos podcasts con los informativos anteriores y otros audios que también pueden ser de su interés. Seguiremos estos días informando de las noticias de la Iglesia y del mundo, a través de nuestros breves espacios informativos que les ofrecemos todos los días cada media hora aquí, en Radio HM 88.9 FM y HM Televisión. Ayer, hoy y siempre la verdad. Gracias por habernos acompañado. Les han informado Marian Samino y María Moro. Hasta la próxima semana.